capacidad de síntesis, elocuencia retórica, información procesable, bueno, algunas cosas, ¿no? Era realmente un orador con mucha claridad. En el año 2005 cumplimos 20 años como Facultad de Psicología. El año que viene, esto es en el 2007, vamos a cumplir 50 años como carrera de Psicología dentro de la Universidad de Buenos Aires. Y es hora entonces de homenajear a quienes fueron nuestros maestros y cofundadores de la carrera y a quienes en algún sentido les debemos lo que hoy somos. Y yo quedé deslumbrada con José Blecher y creo que las palabras que sintetizan lo que me pasó tiene que ver con tres, básicamente: curiosidad, novedad y estímulo. Y lo ubico a Blecher siempre como una especie de luz que estaba en la facultad, generoso, dándonos todo lo que sabía, estimulando para que vayamos siempre para adelante, creciendo. Bueno, era una figura fascinante. Bueno, hay un relato de Leonor Rabinovich cuando ella trabajaba en la clínica de Berman en Córdoba, que cuenta que una vez que fueron apresados Sorin y Berman, lo contratan en el año 47, 48, habrá sido esto, lo contratan por unos meses a un médico joven proveniente de Santiago del Estero y viene Blecher a tomar la clínica en ese periodo con su esposa y su hijita. Esto permite una primer mirada de Blecher donde se lo ve haciendo cura de sueños, hipnosis, trabajando con drogas y empapándose de lo que Berman estaba dibujando como psiquiatría social. A ver, Blecher tiene un desarrollo que comienza por lo menos a finales, comienzo de los 50, finales de los 40, en el que en su propia formación se ve la marca de esa relación con la tradición marxista y con la tradición del partido. Por ejemplo, su primer interés pasa por la reflexología. Hay un Blecher que se interesa en la reflexología, hay un Blecher que se interesa por un autor poco reconocido, pero que fue influyente en aquel momento, que fue Gavrilov, digamos, un autor ruso radicado en Tucumán. En esa época Blecher ejercía en Santiago del Estero. Y Gavrilov, que tenía una formación pavloviana, digamos, era alguien que habilitaba la posibilidad de leer un encuentro posible entre Pavlov y el psicoanálisis. Esos son los años de su relación esos años iniciales son los años de su relación con Gregorio Berman, que es una figura que, si bien nunca admitió que fuera miembro del Partido Comunista, de cualquier manera era un acompañante en sus iniciativas, y particularmente en la revista latinoamericana de psiquiatría, donde Blecher fue secretario de redacción a principios de los años 50. Por lo tanto, eso inspira esa primera versión de Blecher, la psicología concreta, la lectura que hace de Politzer, sus propuestas que reincorporan algo de un marxismo humanista en la idea de la conducta, en la idea de la alienación, ¿no? Ahora, Blecher le sucede, digamos, que tiene que vivir como entre dos épocas, y esas dos épocas desde el punto de vista de la ideología, digamos así, y esas dos épocas son un primer momento más reformista, que es el momento en el cual él puede estar acompañado por algunas figuras de esa época, el propio Pichon Rivière, que era un socialista, de inspiración socialista reformista, o una figura como
como Gino Germani en la sociología y en las ciencias sociales, y una época que justamente divide un poco los años 60, una segunda mitad de los años 60, en que a partir de la inspiración de la Revolución Cubana comienza a predominar versiones de la izquierda y de la lectura del marxismo revolucionaria. En la facultad él hablaba más del psicoanálisis, que era para lo cual fue demandado, digamos. Pero en otros lugares nosotros lo seguíamos. Discutía con sus pares, con psicoanalistas, en los libros. En el libro de Materialismo Dialéctico discute con un montón de filósofos, analistas. Cuando hace los aportes a Pulitzer, a nosotros nos atraía muchísimo. Y si le preguntábamos, él contestaba. Entonces, si uno tuviera que definirlo a Blecher, me parece que ha sido uno de los pensadores más importantes del psicoanálisis argentino, sobre todo por esa cuestión universalista que tenía. Un hombre de una gran cultura psiquiátrica, de una posición ideológica dentro de la izquierda marxista muy coherente con lecturas, no es la mía, pero digo que era una posición muy coherente, muy basada en un conocimiento de cuestiones ideológicas, de cuestiones de lo que era la psiquiatría tradicional y la nueva, de problemas de conducta, de problemas sociales, y que él los articuló con el psicoanálisis, ¿no? A su manera, y realmente con una coherencia importante. Además era un psicoanalista sutilísimo, en todos los niveles, como teórico, como pensador, como clínico, dicho por algunas personas que atendía, como docente, era un docente brillante por la capacidad de síntesis y de organización de datos. Y además es un hombre que uno podría decir que ha sido absolutamente precursor en muchos de los problemas de la teoría de psicopatología clínica actual. Ha sido un verdadero precursor. Hay trabajos de él que me parece que tienen una enorme actualidad. Yo los enseñan, se lo está descubriendo en Francia porque se lo tradujo al francés. Yo dije alguna vez que si lo tradujera al francés al español sería más redescubierto en la Argentina. De Blecher me quedaron muchísimas cosas. Por empezar, el amor por el saber y el aprender y el curiosear y el investigar. Él era un investigador realmente nato. No hace demasiados años descubrí que al momento que él nos entregaba el diploma o ingresaba a la facultad, no había todavía cumplido 40 años. Blecher muere teniendo 49 años. Y fue para mí un gran descubrimiento, fue alguien que me ayudó mientras estuve en la Argentina. Fue alguien con quien estuve en permanente contacto mientras estuve fuera de la Argentina, después de la renuncia en la noche de los bastones largos. Y bueno, es lo que uno puede llamar un maestro. Porque al igual que otros, en sus actividades docentes demostró un profundo compromiso social y político que impregnó de manera notable la formación de los psicólogos en ese comienzo de la carrera, en los fines de la década del 50 y comienzos de la década del 60. Desde el punto de vista didáctico, Blecher era bastante impecable. Preparaba sus clases, se notaba. Sus posturas las decía con muchísima claridad y sus ambivalencias o sus contradicciones también las decía con claridad. En el libro justamente de Psicohigiene hay 2 o 3 hojas donde dice, se desdice, aporta, llega a una conclusión, pero con bastante claridad. Aún hoy, releyendo sus clases, resulta muy atractivo
hacerlo desde el punto de vista de lo pedagógico o lo didáctico. Y esta es una cualidad que no todos los profesores tienen, ni todos los profesores de aquella época tenían. Para resumir, Blecher nos presentó a través de diversas materias que él tuvo a cargo, que eran Introducción a la Psicología, Psicología de la Personalidad, un seminario en ese entonces de psicohigiene, nos presentó diversos contenidos de la psicología, nos presentó y nos abrió campos de trabajo para los psicólogos, todo ello vinculado, por un lado, tanto con el psicoanálisis como marco teórico, como vinculado también, como decía al comienzo, con un fuerte compromiso social. Nosotros teníamos seminarios bastante exigentes y los que teníamos que estudiar semanalmente, pero lo recuerdo como una persona que sabía mucho, que daba clase de modo muy democrático, pero era muy claro, Blecher estaba muy preocupado no solo por los contenidos de la enseñanza, sino por la metodología de enseñanza. Y teníamos que trabajar con técnicas de grupos, con grupos operativos, con toda la influencia de Pichon, para poder procesar la información, etc. Bueno, había una serie de consignas que nosotros estábamos fascinados, como esto de que la enseñanza no es para llenar cabezas de información, sino para procesarla, para aprender a pensar, para romper con todas las disociaciones y contradicciones entre lo que se aprende, lo que se piensa, lo que se dice, lo que se hace, la praxis, etcétera, etcétera. Y trajo él, ahí en el primer momento, a alguien que iba a enseñarnos a los ayudantes a hacer esta tarea, que era Fernando Ulloa. Era profundamente didáctico, era profundamente creíble, era profundamente muy concreto y al mismo tiempo muy creativo. No es que tuviera un pensamiento concreto, sino un pensamiento abstracto, pero era muy creativo. Pero fundamentalmente era una persona muy creíble, ¿no? Es más, hay muchísimas vocaciones de psicólogos, de los primeros psicólogos, que están debidas a Blecher, ¿no? Si hay un autor que marca, ya sea por los que lo siguen, ya sea por los que lo cuestionan y lo critican, que marca un periodo yo diría, de la implantación y la profesionalización de la psicología, desde los primeros graduados, es decir, de principios de los años 60, hasta estas polémicas que efectivamente van como relegándolo, o sea, hacia fines de los 60. Digamos, si uno toma ese periodo, que es un periodo muy fundamental de la institucionalización de la psicología, las discusiones sobre modelos de práctica y sobre corrientes teóricas, de las relaciones entre la psicología y el psicoanálisis. Bueno, Blecher ocupa ahí un lugar central. Así sea para lo que impulsa, implanta, para aquellos que de alguna forma se consideran sus discípulos, sus seguidores, incluso para lo que implanta más allá de lo que se lo reconoce. Hay quienes no se reconocen en Blecher, pero de cualquier manera siguen haciendo algo que se parece a la psicohigiene, aunque no lo llamen más psicohigiene. Pero la idea de una psicología, digamos, instalada en el espacio público, la idea de un psicoanálisis instalado en el espacio público, que es lo primero que le llama la atención a cualquiera que llega a esta ciudad y compara lo que es el psicoanálisis en otras metrópolis, ¿no? La idea de que el psicoanálisis está en el hospital, en los centros de salud, etc. Eso evidentemente es una herencia que proviene de esa tradición, que en realidad es Pichon-Rivière y es Blecher, más allá de que probablemente muchos de los que la practican ni siquiera saben, ¿no?, de dónde viene. Creo que es importante señalar la obra de Blecher, ¿no? Es un
hombre que murió a los 49 años, ya tenía publicados acá 6 o 7 libros, psicoanálisis y dialéctica materialista, psicología de la conducta, entrevistas y grupos, simbiosis y ambigüedad, ¿no? Que son los grandes textos que él ha publicado. Pero además tuvo trabajos, algunos se publicaron en la revista de homenaje de APA del 73 o 72. Son trabajos de una permanencia constante. Su trabajo sobre criterios diagnósticos, bueno, es un trabajo posmoderno, porque Blecher cuestionó todo el sistema diagnóstico que imperaba en el psicoanálisis, el sistema diagnóstico muy basado en modelos médicos y psiquiátricos tradicionales, planteó un cambio que lo llamó una nosografía estructural, donde plantear más que el diagnóstico estuviera basado en combinatorias de la persona y no en cuadros estáticos copiados de la medicina del psicoanálisis. Bueno, eso es absolutamente actual. Hoy se piensa el diagnóstico, como lo pensaba Blecher, como un problema de combinatoria de estructuras. Cuando digo hoy se piensa, yo pienso y algunos piensan, no sé si es universal eso. Pero hoy día, cuando enfocamos un diagnóstico, lo enfocamos mucho más a lo Blecher y no en ponerle un rótulo a una persona o un solo elemento a una persona, sino pensar cuáles son las combinatorias, cuál es su historia, cuáles son las estructuras que se han puesto en movimiento a través de las crisis en un ser humano que se lo evalúa desde una perspectiva dinámica o psicoanalítica. El otro artículo fundamental de él y que es de absoluta actualidad se llama Objetivos terapéuticos y criterio de curación en psicoanálisis. Ambos están publicados en la revista de homenaje a Blecher. Los dos son póstumos. El diagnóstico lo recogí yo en una grabación que hice de una audición que lo había invitado a Blecher en la Asociación Médica, que era secretario de Psicología Médica, y la viuda Lili me autorizó a que se publicara en la revista de homenaje. Y el otro, Criterios de curación y objetivos terapéuticos, es un trabajo quizás uno de los más modernos que hay sobre este tema, si uno evalúa, porque él ahí plantea que la curación en psicoanálisis no es una curación de síntomas o de situaciones puntuales. Habla de un tipo de objetivo que se llama mayéutico, que son globales, y otro sintomático, que son más parciales. Ese es un criterio que hoy día, como un criterio que va más allá de los distintos esquemas teóricos del psicoanálisis. Después, un trabajo de él también, que ha sido traducido al francés en el libro de Caes, ha sido lo que él llamaba Psicoanálisis del encuadre psicoanalítico, que es un trabajo absolutamente original, donde ya entran todas las concepciones de Blecher. Blecher, cuando dirigió el centro Racker en la APA, armó un sistema de fichaje y de diagnósticos clínicos, donde habló uno de los temas más difíciles del psicoanálisis, que son los indicadores. El psicoanálisis, el problema de los indicadores, es polémico, discutido, cuestionado, pero él logró una situación originalísima porque realmente juntó indicadores de lo que él llamaba los aspectos neuróticos y los aspectos psicóticos de la personalidad, que ya ahí abrió el panorama a que los indicadores problemáticos no eran reducidos ni singulares, sino que era toda una red. Bueno, el concepto de indicación lo introdujo él. Él estuvo muy presente en una cantidad de temas y problemas, desde que era el objeto de la psicología hasta que éramos como profesionales psicólogos. Y uno de los temas que después fue controvertido fue el de la profesionalización, pero que tenía que ver con todos sus intereses hacia la psicohigiene, fundamentalmente, que él planteaba que el psicólogo tenía que ser un profesional que, si bien podía tener como uno de los campos los tratamientos de la enfermedad, eso no lo discutía, tenía que salirse del campo de la enfermedad misma, de la enfermedad mental, y abrirse a todos los temas que él llamaría humanos, todos aquellos lugares donde había seres humanos, eran ámbitos del trabajo del psicólogo como profesional. Y nosotros acordábamos totalmente con eso. Nunca dejamos de pelear por el campo de la psicoterapia, que en esa época había una ley que
para la cual el arte de curar era privativo de los médicos y todo lo demás era curanderismo, y había alguna alusión a los psicólogos como auxiliares de la medicina. Por eso nosotros lo peleamos muchísimo, desde la carrera y desde la Asociación de Psicólogos. En esa cátedra tuvimos que trabajar en la Villa de Retiro, que está detrás de Retiro, que estaba detrás de Retiro. Y para mí fue un modelo de inclusión social de primera, porque fuimos juntos, el equipo docente y él, a trabajar con los punteros de la comunidad. Entonces Blecher les explicó lo que nosotros teníamos que hacer, que íbamos, los alumnos de la cátedra iban a tener que tocar timbre, la gente iba a tener que abrirles la puerta, les iba a tener que contestar algunas cosas. Y él lo explicó con mucha calidez y inmediatamente le dijeron que por supuesto que ya estaba, que le daban el ok, qué sé yo. Y él les dio una lección de democracia maravillosa que todos escuchamos, diciéndole que de ninguna manera él iba a aceptar ese tipo de aceptación sin discusión en la comunidad, que ellos tenían que volver a la comunidad, plantearles a ellos si estaban de acuerdo en ser interrumpidos, molestados, que iba a ser disruptivo, etcétera, y que si toda la comunidad aceptaba, nosotros recién íbamos a incluirnos, como fue por un cuatrimestre, que fue una de las mejores experiencias que tuve en mi vida, ¿no? Realmente, profesional. El impacto de Blecher en la época en que éramos estudiantes fue mayúsculo, al mismo tiempo polémico. Polémico justamente porque abría campos de la psicología, nos introducía en incipientes campos de la psicología que para algunos estudiantes reflejaba un intento de Blecher de corrernos del campo de la psicoterapia. Él nos abrió el campo del análisis organizacional, nos abrió el campo de lo que ahora se llama, ¿no?, el análisis organizacional, lo que ahora se llama el campo de la psicología preventiva, el trabajo con grupos, con instituciones. Todo eso fue interpretado, y aún hoy entiendo que sigue siendo interpretado por algunos psicólogos como un intento de Blecher de desvío de los psicólogos respecto de la psicoterapia y el psicoanálisis. Así que era admirado y al mismo tiempo un personaje polémico. Había también una sintonía con él en otro aspecto, que por ahí en este libro para nada está dicho, pero que sí estuvo dicho muchas veces ante nosotros, que tenía que ver con el clima de la facultad, con la década del 60 y con la idea generalizada de que iba a triunfar la revolución social y que en algún momento cercano o mediano plazo por ahí iba a haber una sociedad distinta, socialista, etc. Es curioso porque había un optimismo histórico increíble y eso no se ponía en cuestión. Lo que sí se ponía en cuestión era, por ejemplo, que si el psicólogo tenía que hacer esto o lo otro para contribuir a generar las condiciones de la revolución, o si tenía que dedicarse a ser un militante político como prioridad. Todos estos temas fueron muy discutidos y uno de los registros más interesantes está en el cuaderno de Psicología Concreta, una mesa redonda, donde participa Blecher, Pichon Rivière, Rosichner y, bueno, no me acuerdo, Baudelaire no. Después, en la segunda mesa, estaba Baudelaire, en la primera no, Caparrós, mira vos, Antonio Caparrós. Yo hice un trabajo para el Congreso de Ética sobre esa mesa, porque la ética y la política estaban absolutamente ligadas. Y la postura de Blecher era que el psicólogo como profesional, después si cada uno quería militar, ya era otro tema, tenía que estar preparado para abordar los problemas de esta nueva sociedad, dedicarse a la salud pública, dedicarse a la prevención, dedicarse a resolver los problemas generales y no
necesariamente a la práctica privada del consultorio privado. O sea que él ya estaba pensando en un futuro donde nuestro rol se suponía que iba a cambiar optimistamente. Sobre Blecher político, en principio, bueno, lo que hay que destacar allí es que Blecher tuvo una relación con el Partido Comunista Argentino muy temprana, digamos, desde su juventud. Y la mantuvo, bueno, hasta el año 62. Aproximadamente en el año 62 se produce la separación o la renuncia. Allí hay versiones distintas según quien la cuente, digamos, que el Partido Comunista decide comunicarle que lo separa, digamos, o en otros casos que él decide renunciar. En rigor de verdad es cierto que deben pasar las dos cosas, digamos, llega un punto en el que él no encuentra más ningún tipo de estímulo en ese partido y el partido tampoco quiere tener a alguien que desarrolla una línea de pensamiento y particularmente tiene que ver con la posibilidad del encuentro entre el marxismo y el psicoanálisis que no entra dentro de los cánones y de la línea de partido. Pero entonces, este es un punto entonces para ubicar el contexto de algunas de sus preocupaciones. Ahora, lo primero que hay que decir es que el Partido Comunista de esos años era un partido reformista. Blecher era un reformista y siguió siendo un reformista en ese punto, es decir, alguien que podía inspirarse en el marxismo, pero para pensar que el cambio social debía producirse de manera paulatina, digamos, ¿no? Que había posibilidades de una transición pacífica, digamos, hacia formas más equilibradas de distribución de la riqueza y hacia otro tipo de sociedad. Y eso evidentemente, ese carácter reformista está presente en sus propuestas, en sus proyectos, digamos, en relación con la relación entre psicología y cambio social, ¿no? En gran medida su propuesta de la psicohigiene está pensada alrededor de esa idea de que el psicólogo puede ser agente de cambio, que puede favorecer y ayudar al cambio social, ¿no? Yo creo que esa actitud idealizadora que él tenía, incluso de cómo los psicólogos tenían que trabajar, porque bueno, se ha podido modificar muchas cosas, pero bueno, por razones de lo que le pasó a la Argentina en estos años, no fue tan fácil todo el tema de prevención, porque se necesita una actitud política frente a eso, que hubo grandes cambios, pero bueno, no alcanzó. O sea, sigue estando vigente todas sus propuestas para mí. O sea que es muy importante volver a recordarlo. Yo casi en un momento me lo había olvidado. Si lo recordaba como alguien muy querido, como alguien entrañable, pero acerca de la vigencia de sus ideas me lo había olvidado y yo creo que están vigentes.